Bienvenidos estudiantes a sus clases virtuales de Aprendo en Casa. Hoy tenemos en el área de comunicación. Desde aquí les mando un fuerte y caluroso abrazo, esperando que se encuentren muy bien cada uno y una de ustedes. Bien, vamos a ver qué tenemos preparado para el día de hoy. Elaboro una entrevista para identificar los cambios y actitudes de mis familiares. El propósito: aprenderé a identificar cambios producidos en mi familia durante el tiempo de emergencia sanitaria a partir de la elaboración y análisis de una entrevista. Ten en cuenta el propósito que más adelante nos va a servir de mucho. Bien, en su conversación con Pierina, Tito menciona que es importante conocer cómo se sienten sus familiares frente a los cambios producidos en el contexto de la pandemia. Por eso, ella elaborará una entrevista dirigida a su familia. Esa es una buena idea. ¿Qué te parece? ¿Te interesaría identificar los cambios que se han producido en tu familia y conocer cómo se sienten tus familiares? Para recoger esta información, te ayudará a realizar una entrevista, tal como la hará Pierina. A continuación, te brindaremos algunas orientaciones para que puedas elaborarlas siguiendo los pasos de todo proceso de escritura. Pero antes, piensa y responde. ¿Qué es una entrevista? Perfecto. Es un diálogo, una conversación entre dos o más personas. ¿Para qué sirve la entrevista? Exacto. Para obtener o recopilar datos sobre un tema o información, ¿verdad? ¿Y cómo se organiza? ¿Y si con esa estructura? ¿Cómo lo haremos? Claro que sí. Se organiza mediante una serie de preguntas consistentes dispuestas de acuerdo a un orden lógico, ¿no? Por lo general tienes que ver que una pregunta te lleve a otra, ¿no? Que como dice, que estén enlazadas, ¿no? Que no se salga del contexto de lo que estás tratando de averiguar a través de tus preguntas. Muy bien. ¿Alguna vez has realizado una entrevista? ¿Sí o no? Indaga entre tus familiares, indaga, que si pregunta, averigua entre tus familiares y pregúntales si alguna vez han sido entrevistados o entrevistadores. Solicítales que te cuenten su experiencia y la notas, ¿no? De repente en los censos, ¿no? De repente fue tu mamá fuera la que le hicieron las preguntas, al papá, al abuelito, al hermano mayor de 18 años, o cuando ahora poco para saber por qué presidente o candidato, mejor dicho, vas a elegir, las famosas encuestas que nadie sabe quién le preguntan, pero siempre hay resultados, ¿no? Entonces van a preguntar si alguna vez han realizado una encuesta o han sido encuestados, ¿no? Y ahí narras un poquito su experiencia, en unas 2 o 3 líneas, no mucho. Muy bien, entonces ya sabemos qué es una entrevista, para qué sirve y cómo se organiza. También de repente una historia, una narración de un familiar sobre si ha sido entrevistado o ha sido el entrevistador de repente. Bien, ya vamos a entrar prácticamente a nuestra planificación. Para tener claridad sobre cómo elaborar tu entrevista, te sugiero que tengas en cuenta las siguientes orientaciones, indicaciones, recomendaciones. Ten presente el propósito de la entrevista. Ahí lo tienes grande al inicio de la clase, lo que era el propósito, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr mediante esta entrevista? Formula las preguntas de manera sencilla y clara. Recuerda colocar los signos de interrogación al formular las preguntas. Las preguntas deben guardar relación con el tema, ¿verdad? No vas a preguntar algo que no tenga sentido con lo que queremos averiguar. El número de preguntas debe ser solo el no necesario. No muchas ni muy pocas. Unas 6, de 5 a 6 preguntas, y creo que por ahora está muy bien. Bien, manos a la obra. Planifica tu entrevista. Para elaborar tu entrevista, en primer lugar, debes planificarla, ¿no? Como toda producción escrita. Una buena planificación implica que tengas claro los siguientes aspectos. Para eso vas a completar el cuadro. ¿Para qué elaboraré mi entrevista? Acuérdate, ¿qué quería saber? Ahí puedes apoyarte en el propósito de la actividad, ¿no? ¿Qué quería lograr? Saber cómo se siente mi familia podría ser. Por ahí tienes una pista, hay que leer el propósito de la actividad. ¿Quiénes serán mis entrevistadas o entrevistados? ¿Mis familiares? ¿Mis vecinos? ¿Mis amigos? Ok.
¿Qué información espero recoger? Esa tercera pregunta está relacionada con la primera, ¿no? Entonces, ¿qué información espero recoger? ¿Cómo se sienten? Podría ser. ¿Para qué me servirá la información que recogeré? Ten en cuenta lo que quería hacer, ¿no? La conversación de Tito con su amiga. ¿Qué quería lograr? Pierina. Muy bien, ¿no? De repente mejorar el vínculo familiar, el comportamiento, de repente crear actividades, ¿no? Por ahí te voy soltando pistas, acuérdate de la actividad del día de ayer o vuelve a leer el diálogo entre Pierina y Tito, ¿no? Entonces la pregunta 1 y 3 están relacionadas al propósito, la 2 está más clara y la cuarta, recuerda qué quería lograr Pierina con su familia para que tengas una idea más clara de cómo completar o responder a esas 4 preguntas. Muy bien, ya tenemos hecho nuestra planificación. Ahora te toca a ti, escribe tu entrevista. Una vez que hayas planificado tu entrevista, podrás empezar a elaborarla, ¿no? Para eso, inicia redactando las preguntas, ¿no? Con el fin de orientarte, he preparado la siguiente tabla que te ayudará en la elaboración de tus preguntas. Si lo consideras necesario, puedes incorporar más aspectos interrogantes de tus averiguaciones. Yo creo que estos puntos son necesarios y por cada punto vas a elaborar 2 preguntas. En total tienes que tener 6 preguntas. Vas a hacer 2 preguntas relacionadas a los cambios ocurridos en mi familia a partir de la pandemia. ¿Qué preguntas le puedo hacer en relación a los cambios? Podría ser, ¿qué cambios han ocurrido en nuestra familia? Podría ser una de las preguntas, ¿no? Haces 2. El sentir de las emociones de las personas frente a estos cambios. Puede ser cómo te has sentido durante esto, ¿no? ¿Qué esperas? ¿Qué sientes? ¿No? Pueden ser algunos inicios de preguntas. Situaciones positivas que han sucedido en mi familia durante la pandemia. ¿Qué preguntas puedo hacer relacionadas a ese contexto, a ese tema? ¿No? Que una bien directa puede ser, ¿no? ¿Qué es lo positivo que hemos logrado o que has logrado durante toda esta pandemia? ¿No? Por ahí le suelto una pista. Entonces, vas a realizar 2 preguntas relacionadas a la primera columna, ¿no? Los cambios, el sentir, las emociones y las situaciones positivas. Por cada uno vas a elaborar 2 preguntas, ¿no? Y, muy bien, acuérdate que hoy día solamente es la planificación. Más adelante o la próxima semana vamos a aplicar esta encuesta. Bien, sigamos aprendiendo. Revisa tu escrito. Al terminar de redactar las preguntas, que son 6, revisa el texto que escribiste. Considera que el lenguaje debe ser claro para las entrevistadas y los entrevistados. En tu escritura debes cuidar la ortografía y el empleo correcto de los signos de interrogación, ¿no? Que está inmerso en la actividad de hoy. Los signos de interrogación nos sirven para realizar las preguntas. Muy bien, ¿no? Solicita a un integrante de tu familia que lea tus preguntas, ¿no? Como si te fuera a revisar. Y consúltale si se comprenden. Luego de eso, realiza las correcciones necesarias si es necesario, ¿verdad? Si tu familiar dice, no, creo que esto no tiene sentido, podemos mejorarlo, con ayuda de tu familiar las puedes mejorar. Entonces, ahora vamos a reflexionar sobre lo aprendido, ¿no? Estos días hemos hecho cuadros, hoy día va a ser a través de preguntas. 1. ¿Qué parte del proceso de elaboración de la entrevista te resultó más sencillo? ¿La planificación o la elaboración de las preguntas? Ahí te doy una pista, ¿no? Entonces, ¿qué me ha parecido más fácil? ¿Planificar o elaborar las preguntas? 2. ¿Se te presentó alguna dificultad? Sí, no y cuál. Tienes que explicar cuál, ¿no? Bueno, si es no, obviamente no. Si es sí, sí debes explicar qué dificultad se te presentó. 3. En la elaboración de la entrevista, ¿qué te pareció más sencillo? ¿Y cuáles fueron las dificultades? ¿Por qué? ¿No? Algo relacionado con la primera pregunta. ¿Qué te pareció más sencillo esta vez? ¿No? ¿Y cuáles fueron tus dificultades? Aquí vamos a tener en cuenta los dos, lo sencillo y lo dificultoso que me costó. De repente, sencillo fue la planificación y dificultoso fue realizar las preguntas o viceversa, ¿no? Y el por qué. Muy bien, si hemos llegado hasta aquí te felicito, nos estamos viendo más tarde para comprobar y hacer un análisis de nuestro trabajo. Nos estamos viendo, chao.